Primera de Tesalonicenses, versículo 1 al 10. Y dice, vamos a leer. Yo en esta mañana permítanme, voy a leer de la NBI. Esta parte. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe y el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con una profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. A mí me encanta Pablo, es uno de mis autores favoritos. Y me encanta cuando él está escribiendo sus cartas, podemos ver su corazón, podemos ver ese corazón de padre, podemos ver ese corazón que ardía por los perdidos, pero también por las ovejas que ya estaban en el redil. Entonces Pablo está aquí hablándole a los de Tesalónica. Y él les está diciendo, ¿saben qué? Yo sé que ustedes han pasado tribulación, yo sé que ustedes han pasado problemas, pero yo quiero motivarlos. Yo quiero decirles lo que su ejemplo ha provocado en otros lados. Y aquí a lo que veo bien importante como punto número 1 es que los tesalonicenses estaban dispuestos a imitar a alguien. Los tesalonicenses estaban dispuestos a seguir, a imitar a alguien. Vemos en otra parte de la palabra que Pablo llega y dice, imítenme a mí, así como yo imito ¿a quién? A Cristo. Sigan mi ejemplo como yo sigo a Cristo. Y Pablo sabía que tenía muchos errores en su vida. Pablo habla, ¿cierto?, del aguijón que tenía la carne. Pablo habla también de cuando él quería hacer lo bueno, pero su carne hacía lo malo. Pablo también habla de cuando el Señor le dijo, bástate solamente de mi gracia, ¿no? Porque pues tú, tu carne, ¿no?, te falla. Y Pablo sabía que a pesar de sus errores, que a pesar de quién era él, Cristo murió por él, lo había justificado, lo había salvado, lo había transformado y él ahora era un imitador de Cristo. Y él sabía que había muchos creyentes por todos lados que lo estaban siguiendo a él. Pero se dio cuenta Pablo ahora que no nada más él era seguidor de Cristo, sino que había otros que estaban siendo imitadores y que estaban poniendo el ejemplo para que ellos fueran dignos de imitar. Entonces aquí vemos en este capítulo que los de Tesalónica aprendieron a seguir a Pablo, aprendieron a imitarlo y para esto sabes que es bien importante la actitud. Ellos estaban abiertos para imitarlo a él. Ellos tenían a alguien a quien imitar. Ellos tenían a alguien a quien seguir. Pablo estuvo con ellos y ellos vieron el ejemplo de Pablo. Yo imagino que ellos vieron cuando Pablo se sentaba y comía y cuando oraba y cuando se enojaba, cómo es que Pablo reaccionaba. Ellos vieron un ejemplo verdadero en Pablo. Y sabes, Pablo nunca vio con sus propios ojos a Jesús, sino de oídas lo había oído.
Pero Pablo tuvo un encuentro radical en su camino a Damasco y desde ahí quedó impregnado por la esencia de Cristo. Después él también fue discipulado varios años hasta que posteriormente el Señor lo llama a su ministerio a los gentiles. Pero Pablo era un imitador de Cristo y los de Tesalonicenses también se habían convertido en imitadores. Ahora, los de Tesalónicas hubieran podido imitar a cualquier persona, porque tú y yo podemos imitar lo bueno y lo malo. Tú y yo en nuestras vidas tenemos a alguien o algo a quien queremos seguir, a quien nos queremos parecer. Si yo hoy te pregunto, bueno, ¿quién es tu héroe en tu vida? Tú me puedes decir, no, pues mi papá, mi mamá, porque nos sacó adelante a mí y a mis 6 hermanos. O tal vez fue Martín Lutero. Y todos nosotros tenemos a alguien a quien nos gustaría parecernos. Los de Tesalónica, ellos estaban dispuestos, ellos vieron algo diferente en Pablo. Ellos vieron a un radical, loco, totalmente destruido por y para Cristo, quienes ellos querían imitar totalmente. A pesar de sus tribulaciones, los de Tesalónica se estaban manteniendo y estaban dando frutos. ¿Okay? Estaban dando frutos de lo que Dios había hecho en ellos. Ellos no nada más estaban siguiendo el ejemplo de Cristo en los tiempos buenos, sino también en ¿dónde? En los tiempos malos. ¿Sí? Ellos estaban pasando por tribulaciones, pero ellos querían seguir a Cristo. Y muchas veces en nuestras vidas es muy fácil cuando nosotros llegamos a los pies de la cruz. ¿Cuántos se acuerdan cuando recibieron a Jesús por primera vez? Sí, yo me acuerdo. Y me acuerdo de esa vez cuando lo vi y mis ojos se quedaron totalmente puestos en Él y clavados en Él. Y Él me habló y yo decidí que mi vida le pertenecía. A partir de ese momento yo empecé a caminar con Él. Y si tú haces un recuerdo de esos primeros años, a veces tú dices que me era más fácil seguir a Jesús antes. Me era más fácil seguir a Jesús en estos tiempos. Y en esos momentos, cuando nosotros recordamos, puede ser que esos momentos hayan sido momentos buenos cuando estamos en nuestra vida. Porque seguir a alguien es fácil, seguir a Jesús es muy fácil cuando todo está bien en nuestra vida, cuando no está pasando nada malo, cuando no tenemos problemas, ¿cierto? Pero la cosa se pone difícil cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los problemas, cuando hay depresión, cuando no hay trabajo, cuando hay enfermedad, cuando hay soledad, cuando nuestra familia nos rechaza. Es difícil mantenerte cuando a todo a tu alrededor se está poniendo oscuro. Y en estos tiempos estamos viendo que las naciones de la tierra están siendo sacudidas. Mira, tú ya no sabes cómo va a estar la economía mañana. Tú ya no sabes cómo va a estar la economía de aquí a un año, ¿cierto? Y todos pensamos es que esto va de mal en peor. Mi maestro de Chelo nos hablaba, es que ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser verdaderamente el fin del mundo? ¿Va a ser una guerra apocalíptica o va a haber desastres naturales? ¿Qué es lo que va a suceder? Y la gente realmente se pregunta cómo es que va a terminar este mundo. ¿Sí? Muchos dicen, bueno, va a ser destruido, autodestruido por el hombre, por los cambios climáticos, porque el hombre está destruyendo al planeta. Otros dicen, va a ser un apocalipsis zombie. Otros dicen, y hay tantas teorías absurdas y teorías que a lo mejor tienen un poco más de peso, pero todo el mundo se está preguntando qué es lo que va a suceder. Porque por donde lo veamos, la política, la geopolítica, todo se está convulsionando. ¿Sí? Ya no es como antes. Ya no es como antes de que tú sabías muy bien qué países estabas con quién, ¿cierto? Ahora de repente un país puede levantarse y empezar a tomar decisiones importantes. Lo que está sucediendo ahora en nuestros tiempos fue profetizado en la palabra. Y todo esto dice que es principio de males, y todo esto va a ir de mal en peor. Va a haber más enfermedades y va a haber más tribulación y va a haber más pecado. Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos ¿qué? Se va a enfriar. Y cuando el amor se enfría, hay lugar para que el pecado se extienda. ¿Sí? Dios es amor. Dios es amor. Y Él pone el amor en el corazón del hombre.
Pero cuando el amor no está, cuando Dios no está, hay un lugar totalmente abierto para que el pecado se manifieste. Y tú y yo en nuestra naturaleza caída somos tan corruptibles que corremos para pecar, que corremos al pecado. Y hay cosas que están sucediendo que antes no se escuchaban. Pecados y perversiones que tú dices, ¿cómo es posible que esta persona haya podido hacer esto? ¿Cómo es posible que haya sucedido esto, que esté sucediendo esto en esta nación? ¿Por qué? Porque conforme pase el tiempo, el amor de muchos se va a enfriar y el pecado va a aumentar. Estamos en una generación que tenemos que estar preparados. Y sabes que me encanta cómo termina Pablo aquí en este capítulo. Dice, y esperar del cielo a Jesús. O sea, no les dice, me da gusto que están siendo buenos imitadores, porque van a tener una buena vida, porque sabes, si tú sigues a Jesús te va a ir bien y vas a tener casa y vas a tener dinero y vas a tener propiedades y tu familia y wow, te va a ver increíble. No, Pablo no les dice nada de esto. Pablo no les vende un evangelio prostituido. Pablo no les vende un evangelio barato. Pablo les habla la realidad del evangelio. Le dice, mantente, porque va a seguir la tribulación. ¿Ok? Yo no sé cuántos de ustedes o en las iglesias, si se predicara que vas a tener problemas, que vas a tener tribulación y que vas a llorar mucho, aún con Jesús seguirían viniendo. Porque muchos han venido a Cristo porque les han dado un evangelio que dice, ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar en un 2x3. Ven a Cristo y todo va a ser color de rosa. Vas a tener prosperidad. Vas a tener un carro nuevo. Tu familia se va a unir. Te vas a casar. O sea, parece que es así como el multinivel, ¿no? Que te están vendiendo. Y así a muchos les han venido el evangelio. Pero el evangelio verdadero, ¿sí? El evangelio te dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Tú estás en esta tierra, sí o no? Sí. Pero dice, pero en el mundo tú vas a tener aflicción, vas a llorar, vas a tener problemas, vas a tener tribulación, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces Pablo llega y les dice a los tesalonicenses, ustedes están imitando a Cristo, ustedes están teniendo problemas, pero tienen que esperar. Porque Jesús va a regresar del cielo. Porque Jesús va a regresar del cielo. El Hijo que resucitó. El Hijo que está vivo. No les habló de un Jesús muerto. No les habló de un Jesús que se quedó clavando en la cruz. Les habla de un Jesús que está vivo. Y les dice, Él que nos va a librar del castigo venidero. Muchos dicen que el infierno está aquí en la tierra. Pero el infierno, sabes que no se asemeja para nada con lo que hay aquí en la tierra. No se asemeja para nada. Hay lloro, crujir de dientes, hay dolor, hay angustia. Todos los problemas que tú has tenido en esta tierra, júntalos y mételos al infierno. Súbale 1000 grados. Y aparte ten espíritus que están encima de ti atormentándote por la eternidad. Ese es el castigo venidero. Dice, pero Jesús nos ha librado de ese castigo. Esa es una esperanza. Esa es una esperanza en Cristo Jesús. Y Pablo les está hablando a estos de tesalonicenses, a estos locos radicales, porque estaban en un tiempo, todavía no empezaba la persecución dura, ¿verdad? Ya había empezado algo, pero esa persecución así masiva todavía no estaba. Pero Pablo sabía lo que estaba hablando, porque sabía que iba a venir una persecución muchísimo peor. Sabía que muchos iban a morir crucificados en los leones, que iban a morir aniquilados por seguir a Cristo Jesús. Y Él está afirmándolos en la fe. Él está afirmándolos en la fe y les dice, ¿saben qué? A mí me encanta ver su ejemplo. Me encanta ver en lo que ustedes se han convertido, porque en medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos de prueba, en medio de los tiempos de quebranto, ustedes han demostrado el carácter, el verdadero carácter. Y su verdadero carácter es una carta que da testimonio de Cristo. Y sabes una cosa, muchas veces nosotros no tenemos que abrir la boca. Y no quiero decir que no salgas y no prediques, porque sí lo tenemos que hacer. Pero me refiero que con nuestra vida tendríamos que dar testimonio de quién es Jesús. Y esto es lo que estos tesalonicenses entendieron. Y vamos a leer nuevamente cómo les dice Pablo. Y vamos a leer desde el 2.
Vamos a leer versículo 3. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un alto aquí y dice, número 1, la obra realizada ¿por qué? Por su fe. Número 2, el trabajo motivado ¿por qué? Por su amor. Y número 3, la constancia sostenida por su esperanza. Nos habla aquí de 3 cosas: su fe, su amor y su esperanza. La fe, el amor y la esperanza es algo que te mantiene en los tiempos difíciles. Si tú no tienes fe, si tú no tienes amor y si tú no tienes esperanza, cuando vengan los tiempos difíciles vas a valer. ¿Ok? ¿Por qué la fe? Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, ¿sí? La fe es la esperanza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Cuando tú no tienes dinero, cuando no tienes trabajo y tú crees que Dios te va a dar un trabajo, estás creyendo en algo que todavía no estás viendo. La fe es algo sobrenatural. La fe es un ingrediente del mundo espiritual. La fe no pertenece a este mundo. Dice que lo que es carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y la fe corresponde al mundo del espíritu. La fe no es algo carnal. La fe no es algo que tú puedas llegar y ver un programa motivacional de 1, 2, 3 por ti, levántate y tú eres un triunfador y mañana y vas a ver. Y si tú te vas al espejo y declaras todos los días que eres guapo y hermoso y rico y exitoso, vas a ser guapo, rico y exitoso en 60 días. ¿Ok? La fe no funciona así y muchos quieren vender la palabra de Dios así, pero la fe no funciona así. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por tener un tiempo cercano con Cristo. Pablo no vio con sus ojos físicos a Cristo, pero se lo encontró en el camino y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Deja de perseguirme. Y entonces Pablo empezó a buscar y empezó él a ser discipulado y tuvo ese encuentro más profundo con él. Y Pablo creyó al que no había visto, creyó al invisible, creyó a aquel que sus ojos no vieron. Y entonces Pablo empezó a ser un radical para el evangelio, porque la fe no es algo carnal, la fe es algo espiritual. Y si a ti te falta fe en medio de la tribulación, es porque no estás pegado a Jesús. Si a ti te falta fe en medio de la tribulación, es porque no estás poniendo tus ojos en las cosas de arriba. Dice: pon tus ojos en las cosas de arriba, en donde está Cristo, que es el autor y consumador de la fe, en donde está el Cordero de Dios sentado en su trono, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Cuando tú y yo dejamos de enfocarnos en nuestros problemas, de decir la enfermedad, la falta de trabajo, el gobierno si es malo o si es bueno, las decisiones políticas, la inseguridad. Señor Jesús, sí, me preocupan, sí, pero yo llego y pongo mis ojos en ti. Señor Jesús, tú sabes el futuro, tú conoces el pasado y el presente y lo que ha de venir. Y yo creo que ni una sola hoja cae si no es tu voluntad. Y yo creo que cada gobierno es puesto por ti. Y yo creo que lo que tú has dicho se va a cumplir. Yo creo que lo que tú has hablado para mi vida se va a cumplir. Yo creo que lo que tú has hablado para mi familia se cumplirá. Yo creo que tú eres el Dios que dice y que hace. Yo creo que tú eres el Dios que dice y que hace. No nada más en mi vida, sino también en esta nación. No nada más en mi familia, sino en esta nación. No nada más en mi familia, sino en esta generación. Porque si el diablo ha tratado de poner etiquetas de ay, los millennials, o ay, ya los de la generación, los que nos siguen a los millennials y la generación baby boomers tienen estas y estas características negativas. ¿Sabes qué? Me vale gorro, porque Dios tiene que decir otra cosa. Lo que Dios dice se cumple. Dice: esta es una generación escogida. Es una generación que va a preparar el camino. Es una generación que va a preparar el camino para el regreso de Cristo. Por lo tanto, es una generación de nazareos. Es una generación de levitas. Es una generación de hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio. Es una generación de iglesias, de santos que le dicen sí al ayuno. Es una generación de santos que le dicen sí a la oración de rodillas, de día y de noche. Es una generación que le dice no a tener relaciones sexuales, no al sexo casual, que le dice no
no al sexo antes del matrimonio, que le dice no a la corrupción, que le dice no a los placeres del mundo. Cueste lo que cueste, es una generación que está en la antesala del último gran mover de Dios. Es una generación, es la generación de Jesús. Escúchame bien esto. Hemos pasado por diferentes moveres de Dios en los últimos años. Y conforme los tiempos avanzan y se mueven, Dios se manifiesta en la tierra más aceleradamente. Y esto lo he dicho varias veces, pero lo voy a volver a decir rápido en un minuto. Primero pasaron muchos años, la época del oscurantismo y todo eso, después del gran Pentecostés y los grandes padres de la fe de los 100 y 200 años. Y pasaron muchos años y de repente aparecen unos locos que empiezan a investigar la Biblia y empieza el Espíritu Santo a guiarlos a verdades y empieza la reforma. Y empieza la reforma y la reforma empieza a avivar el corazón de muchos en Escocia, en Francia, en Italia, en Alemania, en Praga. Empieza a avivar el corazón de muchos. Pero después de eso pasaron otros 300 años para otro gran mover de Dios. Y después de eso pasaron 200 años para otro mover de Dios. Y después de eso pasaron 100 años. Y llegamos a 1900 cuando empieza un poderoso mover del bautismo del Espíritu Santo. Y empieza el avivamiento del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Y también el movimiento de sanidades con grandes hombres y mujeres de Dios que operaban en señales, milagros y prodigios. Y después de esto el mover de oración, los tabernáculos de la fe, los tabernáculos de sanidad. Y después de esto viene un movimiento en los 60 del movimiento, el movimiento de Jesús, ¿sí? Y una generación que yo creo que tristemente abortó su propósito, porque no estuvo lo suficientemente dispuesta a pagar el precio. Y lo vemos que esta generación crece y en los 80 deja todo para seguir el materialismo. Pero hay unos locos que se convirtieron en medio de esta generación, en medio de todo lo malo, así como los de Tesalonicenses. Pusieron sus ojos en Jesús y son padres y madres espirituales hoy por hoy a nivel mundial en nuestras iglesias. Y vinieron los 60s y después vienen los 80s y los 90s y empieza un mover en la adoración, un cambio en la adoración, y queremos cantar teología y queremos adorar con teología y queremos canciones que lo exalten ahí. Después viene un mover de oración de 24/7 en donde se levantan casas de oración por todos lados, y después llegamos hasta este punto, ¿sí? Vaya, sin mencionar el avivamiento en Canadá y en Toronto, en Pensacola, en Inglaterra, y los avivamientos que hay en África. Si te das cuenta, los tiempos se han ido acelerando y Dios está ya acelerando los tiempos, y Él cada vez está manifestando más y más y más. Antes, en los tiempos de Martín Lutero, esa revelación del justo por la fe vivirá les duró varios años, cientos de años. Pero ahora la revelación de ayer ya no sirve, es como el maná. Dios está hablando cada día. Dios habla cada día a su iglesia. Dios está despertando nazareos. Dios está despertando a aquellos que se levanten en contra del aborto, ¿sí? Como nunca. Yo no había visto eso de las feminazis, ¿sí? Cuando yo era niña. Y ahora esas mujeres hacen un ridículo de las mujeres. Se ven tan feas que van en contra de su naturaleza y que quieren, parece que son las mujeres entre más feas se vean. Y esa es una mentira del mismo infierno. Es una mentira del mismo infierno. Todo a nuestro alrededor está girando, está avanzando. El pecado se está movilizando, pero el reino de los cielos se está movilizando. Y Dios está despertando, así como a los tesalonicenses. Está despertando nazareos que, número uno, fe, muchos vengan a los pies de Cristo. Están siendo motivados por el amor. Están dejando todo con tal de ir a los perdidos. Están dejando la comodidad con tal de ir de misiones a las naciones. Están dejando su comodidad con tal de alcanzar a una generación que viene atrás de ellos. Están dejando todos por amor. Y están teniendo una perseverancia en la roca que es Cristo. Son santos que no son movidos, que puede venir la enfermedad, que pueden venir los problemas,
pero ellos están firmes en la esperanza. Y dicen, Cristo es mi esperanza de gloria. En Él creo y yo sé que Él va a regresar. Y yo me uno a la voz del Espíritu que dice, ven Señor Jesús, regresa pronto. Y sabes, esto está sucediendo hoy. Esto está sucediendo en este momento. Esto está sucediendo por todo el mundo, que Dios está despertando a gente que dice, yo voy a regresar. Yo estoy a punto de regresar. Y antes de regresar, voy a traer el último gran mover de todos los tiempos. Y antes de mi regreso, voy a traer el último gran mover de todos los tiempos. Este mover no se caracteriza por un hombre al frente, por un evangelista o un predicador al frente. Se caracteriza por un ejército de enviados. Por un ejército de enviados. Por un ejército que tienen amor, que tienen fe, que tienen esperanza en mí. ¿Y sabes qué? Que pasan por tribulación. Escúchame bien, la tribulación no es mala. La tribulación forma carácter. La tribulación forma carácter. La tribulación va a formar en ti un carácter tan hermoso, tan glorioso, que la gente vea a Cristo en ti. Un carácter que cuando tú llegas a un lugar, la atmósfera cambia. La atmósfera de un lugar puede cambiar por tu carácter. Y te voy a decir una cosa. Los cristianos se diferencian de los no cristianos, y no estoy hablando de gente que asiste a iglesias cristianas, porque hay muchos que asisten a iglesias cristianas y no son cristianos. Estoy hablando de seguidores de Cristo, de Cristos chiquitos. Estoy hablando de aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Son gente que, sabes, pasa por tribulación, que llora, que se enferma, que tiene problemas. No sé si tú has visto, y muchos estamos orando por Julio Melgar, es un adorador tremendo en Guatemala, y él tiene cáncer en la garganta, y tú lo ves a él adorar en medio de la tribulación, y su ejemplo te motiva y te imparte fe, porque un verdadero cristiano, su carácter es transformado, y en medio de la tribulación y en medio de la angustia va a presentar a Cristo. En medio de la dificultad va a presentar a Cristo. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Cristo. En la tribulación, en medio de la tribulación, se trata de ¿cómo voy a salir de esto? No, se trata de Señor, como este problema por el que estoy pasando, como esta enfermedad por la que estoy pasando, te va a glorificar. Escúchame bien, todo se trata de Cristo. Todo en nuestras vidas, lo bueno y lo malo, todo viene de Él. Todo viene de Él, lo bueno y lo malo se trata de Cristo. De si nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y en medio de la tribulación es cuando los verdaderos hijos de Dios se hacen visibles. En medio de la tribulación es cuando los verdaderos hijos de Dios se manifiestan. Y me encanta ver cómo Pablo les dice a los de Tesalonicenses. ¿Saben ustedes? Y vamos a leer desde el 4 nuevamente. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Gracias. Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo y con profunda convicción. Hay una convicción tal que cambias toda tu manera de vivir. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Cuando a pesar de ¿qué? De mucho sufrimiento. Cuando a pesar de mucho sufrimiento ustedes recibieron con alegría el mensaje
que infunde el Espíritu Santo, con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Y de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. ¡Wow! Quiero que te pongas a pensar esto. Fue tan radical la conversión de los tesalonicenses que Pablo les dice: yo ya no tengo que predicar. Nosotros ya no tenemos que predicar porque su ejemplo es el que está predicando. Vamos a repetirlo. Yo ya no tengo que predicar porque su ejemplo es el que está predicando. Fue tal su conversión. Estos locos radicales se convirtieron de tal manera, dejaron los ídolos. Y créeme que no era uno, sino eran varios. Dejaron todo a un lado con tal de seguir al Mesías. Y fue tan radical su conversión que ellos testificaron y predicaron con su ejemplo. Y ellos no tenían Facebook, ellos no tenían YouTube. ¿Cómo crees que ellos predicaban en aquel entonces? Con su ejemplo. Porque los de Macedonia no los podían ver. Pero yo imagino a lo mejor a un tío de alguien en Tesalónica, de Macedonia, llegar a Tesalónica y ver que su sobrino, el que era un borracho y que había dejado a su familia y que a lo mejor ya andaba como loquito en las calles, ahora era un jefe de familia que trabajaba, que era responsable, que amaba a su esposa, a sus hijos, que estaba cuerdo, que ya no decía tonterías. Y ver esta clase de ejemplo, yo imagino a este tío regresar a Macedonia y decir: oye, algo está pasando ahí. Toda la ciudad, ya no están habiendo crímenes, ya no está sucediendo esto. Se siente paz en Tesalónica. Y entonces empezaban a hablar de boca en boca de lo que estaba sucediendo en este lugar. Y el ejemplo de ellos dio testimonio a muchos. Se convirtieron en imitadores de Cristo. ¿Y por qué esto es importante ahorita? Porque para estos últimos tiempos, en Tesalonicenses no sabían cuándo iban a regresar Jesús. Muchos inclusive pensaban que iba a ser ya pronto, que Jesús iba a regresar y que a causa de la persecución del imperio romano que se estaba acrecentando, Jesús no iba a tardar en regresar. Pero pues pasaron 2000 años y Él todavía no ha regresado. Y no porque es una falacia, sino porque hay muchas cosas que proféticamente se tenían que cumplir. Y llegamos a estos momentos en donde pasamos tribulación y en donde el pecado ha aumentado y decimos: ¿cómo vamos a prevalecer en medio de esta situación? ¿Cómo vamos a prevalecer en medio de la tribulación? ¿Cómo vamos a prevalecer en medio de la enfermedad? ¿Cómo vamos a prevalecer en medio de la falta de trabajo, en la falta de dinero, en medio de la inseguridad, en donde te subes al micro y si te van a robar y no traes nada, te disparan en la cabeza? ¿Cómo prevalecer en medio de todo esto? Y la única respuesta es ser imitadores de Jesús. Y esta generación y este mover, que es el mover de Jesús, ya no es el mover de alguien, ya no es un mover de sanidad, ya no es un mover de lo sobrenatural. Y sí, va a haber muchas de estas cosas, va a haber sanidades, va a haber milagros, porque simplemente cuando Jesús se presenta, Él sana y Él libera y Él restaura y Él transforma. Pero se trata de Él. Y en este último mover de estos tiempos, en el mover de Jesús, es necesario que nos convirtamos en imitadores de Cristo. Que en medio de la tribulación, que en medio de la persecución, nuestros ojos estén puestos en Jesús. Y mira que te estoy diciendo y te estoy hablando de algo que sé. De algo que sé. Porque el hombre puede decir algo. Los doctores pueden decir: tienes algo rarísimo y no sabemos ni qué es. Pero en medio de eso es donde yo decido si sigo a Cristo o no. En medio de cualquier diagnóstico, en medio de cualquier enfermedad, sea en silla de ruedas o sea acostada, que mi testimonio siempre permanezca en la roca.
Y es en medio de la aflicción, es en medio del llanto, es en medio de la angustia, en donde es la oportunidad perfecta para que un avivamiento ocurra. Porque en medio de la crisis hay dos personas. Las personas que dicen, oh, la crisis, ya mi negocio se va a ir abajo, no tengo dinero, no, mi familia, tengo cáncer, tengo esto, tengo aquello, ¿qué va a pasar? Y empiezan a llorar y empiezan, no es que voy a perder mi trabajo, es que me voy a quedar sin dinero, es que el país va a ir de mal en peor, nos vamos a convertir en un Venezuela y va a pasar, ¿sí? Están esa clase de personas. Y están las personas que en medio de la crisis ven los tiempos de oportunidad. Ok. Y fíjate bien que también hablo de gente que no conoce a Jesús, porque hay gente que no conoce a Jesús y que en medio de la crisis económica se ha hecho millonaria, porque ven la oportunidad donde nadie más la ve. Pero en medio de la crisis y la tribulación, o te hundes y dices, pobre de mí, ¿y cómo estás? No, es que estoy mal, y que empiezas a lamerte tus propias heridas y que empiezas a llorar por tus problemas y te enfocas en ti y luego en ti. Y está en la otra clase de personas que en medio de las circunstancias difíciles dicen, me está costando, no tengo ganas de adorar, no tengo ganas de leer la palabra, no tengo ganas de hacerlo, pero tú eres Dios. Tú eres Dios y tú has dicho que vas a sanar. Tú eres Dios y tú has dicho que no me vas a dejar un día sin comer, un día sin ropa, que no vas a dejar sin una familia. Tú eres Dios y si tú lo dices, tú lo haces y yo creo. Y son las personas que se levantan en medio de la tribulación con adoración para Él. Con adoración que dice, yo levanto mi voz a ti. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Solo de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene mi ayuda? Solo del Señor, que no nada más formó esta tierra, sino me formó a mí y me conoce. Los doctores pueden decir esto y los exámenes pueden decir esto, pero mi tiempo no ha terminado porque el Rey tiene un propósito conmigo. Porque el Rey tiene un propósito conmigo. No tengo trabajo, pero en medio de esto yo te adoraré. En medio de todo esto yo te adoraré. En medio de la aflicción los imitadores de Cristo se hacen presentes y manifiestan la gloria del Cordero.